San Lucas capítulo 21, versículos 27 y 28. Me indican con su amén cuando estén ahí, hermanos, en la porción bíblica. Vuelvo a repetir, San Lucas capítulo 21, versículos 27 y 28. Amén, hermanos. Lo leemos todos juntos, estos dos versículos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso. Danos, Señor, en este momento, porque tú ya tienes la palabra en nuestras vidas el día de hoy. Solamente danos sabiduría, entendimiento para poder comprender la verdad bíblica. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Quiero, hermanos, seguir hablando acerca de lo que hablábamos la semana pasada y el día de hoy les sigo poniendo por título Señales antes del fin, parte 2. Amén. En la perícopa, que leímos, que inicia desde el versículo 25, esa perícopa o ese subtítulo que inicia en el versículo 25 nos habla, hermano, de un término que aparece ahí. Dice la venida del Hijo del Hombre. No sé si lo dice en su Biblia, creo que sí. La venida del Hijo del Hombre. Y antes, hermano, de seguir adelante, quiero explicar o tratar de explicar este término Hijo del Hombre. Este término se usa en la Biblia más de 80 veces, ni más ni menos que por Jesús. Un dato interesante. Entonces Jesús en los evangelios lo usa para referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Esto qué tiene, hermano, de importancia? Tiene que ver, hermano, con su naturaleza humana. Cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, estamos hablando, hermano, que por supuesto Jesús fue nacido de una mujer. ¿Concebido por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos? De tal manera que entonces habla de su naturaleza humana, porque Jesús nació de una mujer, pero también con una identidad de Mesías, una identidad mesiánica, ni más ni menos que divina, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Dice, hermano, el Evangelio de San Juan, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús entonces, como el Verbo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, amados hermanos, esto hace referencia a la profecía de Daniel. Hermanos, por favor, todos vayamos a buscar Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, voy a leer el versículo 13 y 14. Dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía, y aquí viene, hermanos, esta profecía. Venía uno como un hijo de hombre, ¿ya se fijó? Que vino hasta el anciano de días y le hacía acercarse delante de él. Y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Daniel en este versículo profetiza, hermano, lo que estamos viendo ahora, considerando el Evangelio de San Lucas capítulo 21.
En esa perícopa habla, hermano, que Jesús viene pronto por su iglesia. Cuando hablamos de las señales antes del fin, cuando hablamos del fin de todas las cosas, hermano, y lo veíamos la semana pasada, tenemos que referirnos a este término, a esta terminología que Jesús dice de sí mismo, haciendo ver en nosotros su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina. Por otro lado, este término, hijo de hombre, Jesús se identifica con la humanidad. Jesús, hermano, no está ajeno a nuestras problemáticas. De alguna manera, hoy en día, o muchas personas piensan que Dios es inalcanzable. De hecho, hay muchas personas que piensan de la siguiente manera: yo no voy a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta congregarme porque soy muy pecador. ¿Cuándo, hermanos, es al contrario? Jesús vino, se entregó, murió y resucitó al tercer día para que usted y yo volvamos a tener esa relación que se había perdido desde Génesis capítulo 3. ¿Por qué se perdió esa relación? Por la desobediencia del hombre y de la mujer. Jesús entonces se está identificando como la humanidad, con este título, Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo su divinidad, pero también la misión redentora de traer el reino de Dios. ¿Por qué su misión redentora? Porque hablamos, hermanos, y de traer el reino de Dios. Una de las primeras cosas cuando Jesús inicia su vida pública, su ministerio, dijo Jesús: he aquí, ¿verdad?, el reino de Dios, y solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Hace entonces, hermano, este título, Hijo del Hombre, se identifica con la humanidad, pero también, hermano, con su misión redentora y salvífica de traer el reino de Dios a nuestras vidas. Este título del Hijo del Hombre también, hermanos, es, y Jesús lo utiliza para decir, hermano, que Él tiene la autoridad. Que Él tiene la autoridad, la potestad y el dominio. Y escuchemos, hermano, lo siguiente. Él tiene la potestad y la autoridad para perdonar pecados. ¿Dicen amén a eso? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando trajeron a aquel paralítico? ¿Se acuerdan? Y Jesús, antes de sanarlo, le empieza a decir: tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? Y de hecho, las personas que estaban ahí alrededor murmuraron unos a otros y se empezaron a decir, empezaron a cuestionar: ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Se acuerdan? Jesús entonces está diciendo que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. En segundo lugar, hermano, nos hace recordar esta autoridad y este título de Hijo del Hombre, que Él es el Señor del sábado. ¿Se acuerdan, hermanos, que una de las cosas por las cuales, y lo vamos a ver, hermano, y bueno, ya estamos, ¿verdad?, para celebrar algunas semanas, la Semana Santa, la Semana Mayor. Si ustedes se recuerdan, hermanos, una de las cosas por las cuales los fariseos, el Sanedrín, el sumo sacerdote, quería prender a Jesús, porque Jesús para ellos no respetaba el sábado. ¿Se acuerdan? Fue uno de los motivos por los cuales lo apresan. Y en tercer lugar, hermano, Él tiene el poder, la autoridad, pero también, hermano, Él viene para determinar juicio sobre toda la humanidad. Este título entonces, hermano, y cuando nos enfilamos al estudio de las señales del fin o antes del fin, tenemos que recordar, hermano, lo siguiente. Porque mire, cuando hablamos del fin o cuando hablamos de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, cuando hablamos, hermano, que todo está determinado a un fin, para nosotros los cristianos y los que hemos escuchado y los que venimos escuchando durante muchos años atrás que Jesús viene pronto por su iglesia,
Lo que causa en nosotros es miedo, es temor. Lo que causa en nosotros cuando leemos sobre todo el Apocalipsis y todas las cosas que va a pasar y a suceder, nos trae temor y nos trae angustia. Ahora, los dos versículos que leímos, y me estoy refiriendo al versículo 27 y 28, Jesús declara a sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Amén. Jesús está declarando a sus seguidores, Jesús está declarando a su iglesia, alzar la cabeza con esperanza cuando comiencen a ocurrir las señales catastróficas. Y va a ser algo, hermano, que va a determinar cierta agonía en la sociedad. Se va a convulsionar la sociedad, indicando todo esto que nuestra liberación y que el reino de Dios y la segunda venida de Cristo están próximas. Cuando escuchamos acerca, hermano, y por esto sigo hablando de las señales antes del fin, déjeme decirle, el mensaje central del día de hoy, hermano, es que cuando veamos aflicciones, cuando veamos problemas en el mundo, cuando veamos situaciones, no nos desanimemos, sino que la Biblia dice, y Jesús dijo, levanten su mirada, levanten su cabeza, porque su redención está próxima a venir. Por lo tanto, estos dos versículos enmarcan y hacen un llamado de esperanza y no de temor. Hermanos, un mensaje de esperanza y no de temor. Cuando hablamos acerca del fin del Apocalipsis, cuando hablamos de las profecías que aún todavía no se han cumplido, hay temor en nuestras vidas. De hecho, déjeme decirle, hermano, que cuando hablamos de las señales antes del fin, una cosa que debemos de dejar muy claro, hermano, no es para infundir miedo a la humanidad, sino es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de redención a nuestras vidas, porque Jesucristo, hermano, está pronto a manifestarse. Y dice la Escritura que vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Ese es un llamado de esperanza a nuestras vidas. A partir del versículo 25, si me sigue con su vista, el versículo 25, Jesús menciona señales en el sol, la luna, las estrellas y una angustia entre las naciones, entre los pueblos de la tierra, indicando que cuando suceda todo esto, el fin de la aflicción terrenal está cerca. El fin de nuestra aflicción está cerca. Recordemos lo que Jesús también dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No su propio bien, su propio mal. Es decir, hermano, que las aflicciones terrenales, la Biblia también nos enseña que no es, hermano, tan solamente en el tiempo o en el momento que nacimos o de nuestra juventud o de nuestra adolescencia, sino que las aflicciones terrenales van a estar y van a seguir hasta el fin, hermano. Y todo esto se da en el cumplimiento de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Basta cada día su propio mal, su propio afán, pero todo eso va a terminar, hermano, cuando Jesucristo se ha revelado en las nubes, cuando Él venga por los suyos. Y recordemos que el libro de Apocalipsis dice, donde ya no habrá más lloro, ni más tristeza, ni más dolor, y estaremos con Jesús para siempre. Gloria a Dios. Miren, mis amados, en lugar de miedo,
se nos invita a que tú y yo, dice ahí la expresión del versículo 28, lo voy a volver a leer, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, hermano, todavía no suceden. ¿Me está siguiendo? Todavía no suceden, están por suceder. Cuando estas cosas comiencen a suceder, si nos adentramos, hermano, desde versículos antes, si usted se sitúa en la Biblia, en el mismo capítulo, pero en el versículo 7, de hecho, Lucas habla también de las señales antes del fin. Todo eso, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, Jesús no nos dice tengan miedo, vayan y escóndanse. No, Jesús nos dice, y mire el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Repite conmigo la palabra erguiros. La expresión de erguirse o erguíos significa enderezar, ponerse de pie y levantar la cabeza. Miren, mis hermanos, yo no sé hasta el día de hoy cómo hemos llevado nuestra vida cristiana. Algunos quizá, puede ser, que han llevado una vida o una mirada hacia el suelo, de alguna manera lamentándose por las situaciones y las aflicciones del mundo. Como yo lo digo coloquialmente, ¿verdad? Vamos por la calle pateando las piedras, diciendo nadie me quiere, todos me odian. Vamos con una actitud, hermano, que no está exaltando a Dios. Y que el día de hoy, considerando estas señales antes del fin, Jesús nos dice y nos invita a no tener miedo. Digan amén. A no tener miedo. Nos invita, hermano, a ponernos de pie y a levantar la cabeza y a caminar erguidos, ya que esta redención es la culminación de la salvación. Una persona que ha sido salvada, un cristiano que ha recibido a Jesús en su corazón y que ha recibido la promesa de la vida eterna, no puede ir por la vida cristiana agachado. Hermanos, lo voy a volver a repetir. Un cristiano que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha hecho la oración de fe y que ahora tiene a Jesucristo, no puede ir, hermano, con la mirada y con la expresión de dolor, sino la Biblia ahora nos está diciendo, ponte de pie. Mira, hermano, lo voy a decir de esta manera, lo voy a decir de esta manera, hermanos, no se vaya a malinterpretar. Dejemos ya entonces de llorar. Ponte de pie. Dejemos ya de lamentarnos, ¿verdad? Como dice la canción mexicana, lo que pudo ser y no fue. Dejemos ya de lamentarnos, hermanos, lo que no sucedió. Ponte de pie. Levanta tu cabeza. Porque Jesús viene por tu vida, por tu corazón. Es la culminación de la salvación. De hecho, lo cantábamos hace muchos años. Un corazón que tiene a Jesús no puede estar triste. No puede estar triste. Porque esta redención y esta invitación que el Hijo del Hombre nos está invitando el día de hoy, hermano, en estos versículos, es, hermano, a levantar nuestra cabeza, a despertar, hermano, hasta cierto punto de un letargo espiritual. Por eso dice la Biblia que nos exhortemos unos a otros, y más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Se acuerda cómo inicia ese versículo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y más
Y más, cuando veis que aquel día de nuestra redención se está acercando. Es la culminación de la salvación. De hecho, decía algo la semana pasada en torno a este tema. El tema número 1 de la Biblia es la salvación de la humanidad. Es la salvación de nuestras almas. Es, hermano, que usted y yo estemos en ese día presentes y que escuchemos las palabras de Jesús: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero yo te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, hermanos, pongámonos de pie y levantemos la cabeza. La expresión, hermanos, del profeta dice que Él es nuestro sol de justicia. Regresemos nuestra mirada a Él. Número 1, la salvación. También, hermanos, se nos habla de la liberación definitiva del pecado, donde ya no habrá más pecado. Es esa liberación del pecado, del dolor y de la misma muerte, que en estas palabras Jesús nos está invitando a no tener miedo, sino a que nosotros tengamos otra posición. De que ya, hermanos, tengamos otra posición delante de Dios y vayamos caminando alegres, confiados de que nuestra vida está en Dios, y que si morimos antes de que lleguen a suceder estas cosas, Jesús también habló de eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. También dice la Escritura: bienaventurados todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, porque en el día postrero Jesús los va a resucitar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, hermanos, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que debemos de hablar los unos a los otros. Debemos de hablar, hermano, y no debemos de lamentarnos por las situaciones que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ha dicho en su palabra. Él ya lo había dicho. No es para que nosotros nos sorprendamos el día de hoy. Y mucho menos traigan estas situaciones angustia a nuestra vida. Sino, hermanos, a erguirnos, a enderezarnos, a ponernos de pie, porque nuestra redención está cerca. La palabra redención, hermanos, que aparece en estos versículos que leímos, me llamó poderosamente la atención en el original. ¿Sabe usted? En el griego, la palabra redención se traduce como liberación por rescate. ¿Cómo? Liberación por rescate. Liberación por rescate. Esto quiere decir que esta liberación tú y yo no la podemos dar. Es por medio de un rescate, y ese rescate se ha dado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban? Redención, entonces, es liberación por rescate, no por méritos propios. A ver, hermano, déjeme decirle algo. Usted y yo, hermano, no estamos aquí por méritos propios. Estamos, hermano, porque Jesús así lo ha determinado. Porque Jesús ha tenido misericordia, compasión, gracia, hermano, de nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos respondiendo a ese amor. ¿De qué manera estamos respondiendo ante estos eventos finales? Como lo veíamos la semana pasada, ¿nuestro amor se está enfriando? ¿O en vez de que nuestro amor se enfríe, está pasando todo lo contrario? Se está avivando cada día. Al congregarnos, a adorar a Dios, a bendecir su nombre, a seguir buscando su presencia en oración, en ruego. Debemos de mantenernos ahí, hermanos. Debemos de mantenernos, porque esta liberación fue por rescate. También se traduce, hermanos, redención como remisión y o rescate. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que Jesús llegó a tiempo a nuestras vidas. Jesús llegó en el tiempo indicado.
Dice la expresión, hermanos, en Gálatas, el apóstol Pablo, que cuando llegó el tiempo Jesús nació de mujer. Cuando llegó el tiempo. Eso, hermano, lo seguimos conmemorando, recordando, celebrando hasta el día de hoy, su muerte y su resurrección, porque eso fue para nosotros en liberarnos del pecado y de la condenación. Ahora somos libres. Estaba Jesús un día con sus discípulos y de pronto trajeron a una mujer que había sido sorprendida en pecado. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Jesús sabía tanto lo que había en el corazón de esta mujer como en el corazón de aquellos que señalaban a esta mujer. ¿Me están siguiendo? Jesús lo sabía. Señor, le dicen, maestro, según la ley, dice que esta mujer debe de ser muerta siendo apedreada. Que le empiezan a lanzar piedras. Y al recibir las piedras, pues algunos en la cabeza, otros en el cuerpo, ¿verdad? Y esta muerte, hermanos, era por agonía intensa en el cuerpo. Y Jesús dice, bueno, pues el que esté libre de culpa de ustedes, el que no tenga pecado cualquiera de ustedes, pues levante la primera piedra y empiece a arrojar esa piedra a la mujer. Y nos dice la escritura, el pasaje, que ninguno pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado, tenían maldad. Y hasta en una de esas probablemente había más pecado en ellos que en la misma mujer. Entonces la mujer estando ahí, hermano, como ya no pudieron, se fueron, dejaron a Jesús con la mujer. Entonces Jesús, vuelto a la mujer, le dice unas maravillosas palabras. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? De hecho, recordemos, hermano, que la palabra diablo, Satanás, mejor dicho, Satanás, se traduce como aquel que acusa. Y nos dice la expresión, hermanos, en el Antiguo Testamento, que de hecho Satanás está delante de Dios acusándonos a usted y a mí. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ya no están. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Levántate, vete y ya no peques más. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que Jesús dice, ni yo te condeno. ¿Cómo es posible que el día de hoy entre nosotros nos condenemos? De verdad, hermanos, que si pensamos así, o si seguimos haciendo esto, hermanos, estamos mal. Porque no estamos para condenarnos los unos a los otros. Estamos para apoyarnos, para levantarnos, para orar, para bendecirnos los unos a los otros. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque fue el rescate que Jesús hizo estando en esta tierra por esa mujer. Y el hecho de que Jesús haya muerto y resucitado, eso es, hermano, y actúa en nosotros, en nuestra redención. Hemos sido redimidos de nuestros pecados. Ya no hay más condenación. ¿Por qué muchas veces nosotros seguimos recordando nuestro pasado entonces? Probablemente porque no hemos entendido esto que estamos participando el día de hoy. Ya no hay más condenación. Ya nadie puede pararse de frente de ti y condenarte del pasado. Porque dice la expresión bíblica en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Esto, hermanos, sigue actuando en nosotros, en nuestra liberación de nuestro pecado, del dolor y de la misma muerte. La parábola que está, si sigue ahí en su Biblia, del versículo 29 al 31, es la parábola de la higuera. Jesús nos muestra que al final, que al igual que los brotes que da un árbol indican la llegada del verano, estos eventos indican que el reino de Dios está a las puertas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Seremos la generación que vea el retorno de Jesucristo? Piénselo muy bien. ¿Seremos la generación que vea el retorno de Jesucristo? No lo sabemos, hermanos, porque dijo Jesucristo y enseñó en cuanto a este evento que ni Jesucristo sabe el día ni la hora, solamente lo sabe ¿quién? El Padre. Segunda argumentación. Sin lugar a dudas estamos viendo conflictos, inicios de guerras, ¿verdad? A lo largo de estas semanas, conflictos geopolíticos. Pero quiero recordarle algo que nos dice específicamente en la Escritura, que esto solamente es el principio. Esto solo es el principio. ¿Seremos la generación que ve el retorno de Jesucristo? No lo sabemos. Lo que sí, hermano, entendemos es que mientras estemos hoy día con vida, tenemos la esperanza en Cristo Jesús, hermano, que estaremos con Él. También quiero, hermanos, ahí seguimos en el Evangelio de San Lucas, con esto voy concluyendo, pero que leamos, hermanos, el versículo 34, por favor. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. A ver, hermanos, desde el versículo 27 y 28, les pregunto, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí, hermanos, en estos versículos? Es Jesús. Jesús es el que está enseñando estas palabras. Pero ahora en el 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí dice así su Biblia? Veo aquí, hermanos, en este versículo 4 cosas. ¿Cuántas cosas? La primera, no es, hermano, que nosotros seamos egoístas. Cuando nos enfilamos al estudio y al fin de todas las cosas, déjeme recordarle algo también básico, que la salvación es personal. No es grupal, es individual. Estamos claros ahí, ¿verdad? Yo creo que concordamos ahí. La salvación es personal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece interesante que Jesús en este versículo dice, miren por vosotros mismos. ¿Ya se dio cuenta? Jesús no está diciendo vean por, no sé, por algún criterio o cualquier otra persona. Vean por ustedes mismos. Por supuesto, en el contexto del final de todas las cosas, del retorno del Hijo del Hombre, de Jesucristo mismo. Vean por vosotros mismos. Considérense, de hecho también la Escritura, hermanos, recordemos lo que dice Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese todavía. Está hablando en primera persona, está hablando de la persona en sí. Y el que sea injusto todavía. ¿Cuántos se recuerdan? Está hablando por uno mismo.
vean por vosotros mismos. Mientras, por supuesto, hermanos, esto también tiene que ver con seguir predicando a Jesucristo. Por supuesto, hermanos, esa es la encomienda principal de la iglesia, hablar de Cristo, hablar del amor de Dios y de su misericordia. Por supuesto que sí. Pero al enfilarnos, hermanos, al fin de todas las cosas, Jesucristo está diciendo en el 34, primero, vean por ustedes mismos. Segundo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La palabra glotonería se estipula como comer en exceso o comida excesiva, pero también en el original me llamó la atención que también se traduce como corrupción. Y esto, hermanos, esta corrupción viene desde esta carne, hermanos, que tiende más hacia lo malo que a lo bueno. Dice la expresión, cuando habla del corazón, no está hablando de este órgano que tenemos aquí, está hablando de nuestra alma. En nuestra alma, hermano, está tanto lo bueno como lo malo. ¿Me está siguiendo? Cuida que tu corazón no se cargue de corrupción. Cuida que tu corazón en estos últimos tiempos no se cargue de envidia, no se cargue de pecado, no se cargue de cosas que no tienes que cargar. Tercero, habla de una embriaguez. La palabra, hermano, que se traduce por embriaguez, se traduce, hermano, como algo que intoxica tu cuerpo. ¿Está conmigo? De hecho, hermano, y cuando intoxica el cuerpo, los sentidos se pierden. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué hablo de que los sentidos se pierden? Porque muchas veces, cuando nuestro corazón se carga de todas estas cosas, perdemos el enfoque. Por eso Pablo dijo, he aquí prosigo ¿a dónde? Al blanco perfecto. Cuando nuestros sentidos están errados, cuando nuestros sentidos están pervertidos, hermano, por la embriaguez, por la borrachera, porque esto que intoxica nuestro cuerpo, estamos perdiendo y errando el blanco. ¿El blanco quién es? Jesucristo. Jesús. Lo que nos está diciendo es que debemos de cuidarnos también de estas cosas. Y 4, de los afanes de esta vida. ¿Sabe qué son los afanes de esta vida? Y me llamó poderosamente la atención porque así también se traduce desde el original. Son ansiedades relativas a la vida. Ansiedades. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, en algún momento le diagnosticaron ansiedad, pero la ansiedad y el estrés es la enfermedad, dicen por ahí, de este siglo, de este momento, la ansiedad y el estrés. Bueno, hermanos, pues ¿qué cree? Que en este término del estudio de los últimos tiempos, nos dice la Escritura, cuídate de esto. Cuídate de no caer en las ansiedades, en los afanes de la vida. Porque esto también se traduce como afán, ansiedad. También sabe cómo se traduce como preocupaciones. Yo si les preguntara, hermanos, ¿cuántos están preocupados? No solamente van a levantar una mano, van a levantar la otra mano, van a levantar el pie. Sinónimo de que estamos preocupados por todo. Jesús te dice, y la invitación ahora es que tu corazón no esté cargado de ello, sino que esté cargado de la palabra y de la esperanza que tenemos en Dios. Termino con esto. Cuando Jesús utiliza que vuestros corazones no se carguen, se traduce como que no se hagan pesados, que no se rindan ante el sueño, que no se abrumen y que no estén cargados de sueño. Desafortunadamente, puede haber algunos cristianos que se dicen cristianos o seguidores de Cristo, pero están llenos de preocupaciones y llenos de ansiedad, porque no han entendido esto, que Él ya llevó en la cruz nuestras culpas, nuestras cargas, nuestras ansiedades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
hemos sido curados. Velar es mantenerse despierto. Lo contrario, hermano, a lo que produce la embriaguez, a que pierdas tus sentidos. La palabra velar es mantente despierto, mantente alerta. Velar y orar. Orar es rogar al Padre para que estemos fuertes, para que podamos superar y vencer y al final de todo estemos en pie. Termino con este pasaje, Romanos 12:21. Póngase de pie, por favor. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Lo podemos volver a repetir? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice Romanos 12:21. Hermanos, yo sé que los afanes de esta vida hacen que nuestra mirada baje, nuestro ánimo decaiga, pero el mensaje central, hermano, de ahora es: ponte de pie, levanta tu cabeza, porque el tiempo de nuestra redención se aproxima. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu